Esta vez voy a enseñarles cómo funciona y cómo se implementa el Dijkstra algorithm. Este algoritmo sirve para saber, y esto grábenselo de memoria, este sirve para saber cuál es la mínima distancia que necesitas recorrer para llegar de un punto a otro en un grafo, o de un nodo a otro en un grafo. Voy a usar este ejemplo que hice, que es un grafo bastante complejo, bueno, o sea, relativamente complejo. Que tiene, bueno, pues todos estos nodos y esta es la distancia de estos nodos. Entonces, de lo que trata el Dijkstra algorithm es que nos va a ayudar digamos, hacer un topological sort o una especie de topological sort de este grafo, donde vamos a decirle, bueno, si yo empiezo desde el nodo B, ¿cuáles son los nodos que me quedan más cercanos en orden, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puedo ver que los dos nodos más cercanos son el F y el E porque son los inmediatos, ¿no? Pero ¿qué tal el J, ¿no? O puede llegar al J, tal vez ni siquiera pueda llegar al J. Creo que sí se va por aquí, ¿no? Entonces, de esto trata el Dijkstra algorithm. Sirve para muchas cosas y es el algoritmo más eficiente que se conoce para realizar esto. Conforme lo voy implementando, lo voy a ir explicando, pero básicamente de lo que se trata es que por breadth first search, vamos a ir contando cuál es la distancia mínima para cada uno de los nodos. Pues sí, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Para hacerlo, bueno, voy a usar este ejemplo y además, ¿cómo organizaré la pantalla para que podamos ver ambos? Vamos a ver. Esto no nos sirve. Esto lo voy a poner hasta acá. Y esto lo voy a poner aquí. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser la clase nodo, que representa cada uno de estos nodos en este grafo. Y este nodo va a tener un char que se va a llamar data. Obviamente este nodo puede tener cualquier tipo de información dentro. Yo voy a usar un char nada más para ponerle A, B, C, D, F, lo que sea. Vamos a ponerle un mapa que va a tener character y después un integer y se va a llamar next. Y este mapa lo que va a tener va a ser los nodos inmediatos, ¿no? Sus vecinos inmediatos. Por ejemplo, en el caso de A va a ser B, C y J, ¿no? Que son los nodos que siguen. Y el integer va a ser... de hecho, más bien sería node integer. Y el integer va a ser la distancia que hay entre ellos, ¿no? Y después vamos a tener otro. Esto es probable que cuando lo implementen no lo traiga, pero yo se lo voy a poner nada más para facilitarlo. Lo vamos a poner distance from root. Es decir, la distancia que hay desde el nodo raíz o desde el nodo origen donde empezamos hasta este nodo en particular, ¿no? Y el constructor va a ser node char c va a ser this.data es igual a c, y después this.next es igual a new hashmap node integer, y después this.distance from root lo vamos a inicializar como integer.maxValue. Quiere decir que no sabemos cuál es la distancia que hay entre este nodo y root, entonces va a ser maxValue, o sea, digamos que es una analogía que es infinito porque no lo sabemos. Entonces esto va a ser nuestro constructor y vamos a hacer un override, que no me salieron los, aquí está, override to string, donde vamos a regresar this.data más
dos puntos, y le vamos a poner más this.distance from root. Entonces, este va a ser nuestro nodo, esto es lo que va a tener cada uno. Y ahora, bueno, yo ya aquí hice la representación de este algoritmo. Aquí son todos estos nodos, aquí le estoy poniendo todos sus vecinos. Por ejemplo, de A a B, la distancia es 5, de A a J, la distancia es 8, etc. ¿no? Esto lo hice para ahorrarnos tiempo y no tener que hacerlo. Y también hice otro que se llama print tree, al que le vamos a pasar el nodo. Y y va a poner la distancia. Entonces esto es también meramente informativo. Entonces ahora vamos a empezar a hacer el Dijkstra algoritmo. Lo primero que vamos a hacer es, primero tenemos este nodo raíz, que es de donde vamos a empezar todo. Y vamos a hacer una priority queue. Esta priority queue va a tener... ¿dónde ya está priority queue? Va a tener nodos y la forma en que vamos a organizar estos nodos va a ser A, B. Y vamos a poner que los nodos que estén más cerca a la raíz, sí, que los nodos que estén más cerca de la raíz estén hasta arriba de nuestra queue, ¿no? Entonces vamos a ponerle a.distance from root menos, voy a quitar esto para que se vea, distance from root. Ok. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que vamos a poner hasta arriba los nodos que estén más cerca a la raíz. Y también vamos a hacer un set de characters que se llama visit, donde vamos a poner los nodos que ya hemos procesado, ¿no? Entonces, ahorita se va a ir entendiendo esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestro nodo. Bueno, nuestro nodo raíz va a tener un distance from root igual a 0. ¿No? ¿Por qué? Porque pues hay 0 de distancia entre nuestro nodo y la raíz. Si se dan cuenta, voy a poner esto aquí abajo, mejor. Ok, si se dan cuenta, estoy usando este grafo de aquí. Y obviamente, si la distancia de root es A, o sea, por ejemplo, estoy empezando desde A, pues la distancia entre A y A va a ser 0. Y le vamos a poner nuestro priority queue. Y después simplemente while pq, mientras nuestra priority queue no esté vacía, lo que vamos a hacer es vamos a ir viendo los nodos que tenemos del que este A es vecino, ¿no? Entonces, primero sacamos, le vamos a llamar este nodo current node. Ajá, y vamos a marcar este current node como visit. No, más bien a visit le vamos a agregar pq.data, no, currentNode.data. Ok, o sea, vamos a decir que ya lo visitamos, ¿no? Y después vamos a empezar a explorar todos los nodos vecinos que tiene. Entry yes node integer y es current node.next o neighbors o como le quieran poner, y vamos a sacar este nodo next node que va a ser igual a
getKey y la distancia va a ser igual a e.getValue. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ahorita por ejemplo vamos a sacar primero el b, ¿no? El valor de distance from root de b es integer max value porque es infinito, ¿no? Entonces vamos a hacer una pregunta, bueno, de hecho lo primero es ver si ya visitamos este nodo, ¿no? Si este nodo ya está procesado, ya no lo tenemos que volver a procesar. Entonces si visit.contains nextNode.c, si ya lo contiene, entonces continue. Si no, bueno, sacamos el valor que tiene distancia aquí y vamos a ver si de la distancia que hay entre root y a, que en este caso sería 0, ¿no? Entonces tenemos current node.distance from root más la distancia que hay entre este nodo, entre el nodo en el que estamos y este nodo, que sería el vamos a poner distance to node más, si la suma de estos dos, o sea, por ejemplo 0 más 5 es menor que next node.distance from root, o sea, se refiere a que si la distancia que hay entre este nodo y este nodo es menor que la distancia que ya calculamos previamente que hay entre este nodo y la raíz, entonces vamos a actualizar este nodo nextNode.distance from root con esta nueva distancia que acabamos de calcular y vamos a poner este nodo en nuestra queue. ¿No? Y así lo vamos a hacer con todos. Y y pues de hecho ya al final, ahorita lo voy a ir explicando paso a paso. Podemos llamar a la función printTree y le ponemos, bueno, le pasamos el root y vamos a hacer un new set, que de hecho no sé por qué esto lo hice aquí, cuando pues esto pude haber hecho aquí. Ahorita lo voy a explicar paso a paso para que se entienda. Que está mal, que está mal, esto está mal. Claro, punto entry set. Listo. Y ¿por qué no? No entiendo. Ya vi por qué este lo había hecho afuera.
Y listo. Entonces, aquí tenemos que está A, B, C, D, E, F, G. Y nos dice que de A, o sea, porque esta es nuestra raíz, hay 0. Después de A J hay 8. De A a B hay 5. Todas estas son muy obvias, pero por ejemplo, de A a E son 12. Que también podríamos decir que es obvia, pero por ejemplo, vamos a ver de A a K. Dice que son 21. Entonces, esta es la ruta más corta para llegar acá. Que yo calculo que es 5 más 6 más 1 más 12. Debe ser la ruta más corta esta. Aunque hay otra ruta por acá que es 4, 5, 6, 11, 15, más 9, 21. Más bien, esta es la ruta más corta. Entonces, por ejemplo, supongamos que con el mismo algoritmo le pasamos el nodo D y lo ejecutamos. El nodo D solamente es accesible a estos nodos. Desde el nodo E se puede llegar al H, al J, al G, al K y al I, que el I está hasta acá. Entonces, solamente se puede acceder a estos nodos. Esto lo voy a poner mejor. Y ahora lo voy a explicar paso a paso cómo funciona el Dijkstra algoritmo. Entonces, vamos a empezar desde el nodo A. Y lo voy haciendo, digamos que aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Esta va a ser lo que tenemos en nuestra priority queue. Esto es lo que tenemos en nuestro hash de visit. Y eso es realmente lo único que necesitamos. Entonces vamos a empezar con A. Y A tiene esto de aquí, ¿no? Bueno, y también voy a poner lo que tenemos en cada uno de los nodos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Voy a hacer esto más abajo. Lo que estoy poniendo aquí es lo que existe en la distancia de root. ¿No? O sea, entonces A va a ser 0 y todos los demás tienen integer max value. Ok, entonces bueno, tenemos que primero A va a estar en nuestra priority queue, que es A, ¿no? Y tenemos que A tiene 3 vecinos, B, C y J. Entonces empezamos con B. Como B tiene, como la distancia que hay ahorita en B es mayor que 0 más 5, entonces vamos a poner 5 y vamos a poner B en nuestra priority queue. Después tenemos que va con J y J va a tener aquí 8 y como 5 es menor que J, aquí voy a poner así para que se vea lo que tiene en ese momento. Entonces vamos a poner J8 en nuestra priority queue, va a estar en el segundo nivel de nuestra lista. Y después tenemos C, que tiene un 2 aquí. Y C va a estar hasta arriba de nuestra lista, porque tiene, de nuestra priority queue, porque tiene 2. ¿No? Ya se acaba este ciclo. Después en el siguiente sacamos a C, porque es el que está hasta arriba. Entonces ahora ya estamos aquí en nuestro nodo, ¿no? Y C tiene 2 vecinos, que son F y D. Vamos a empezar con D. Y D, la distancia entre D va a ser igual a la distancia de 2, porque es la distancia que hay entre A y C, o sea, va a ser 2 más 4, ¿no? Entonces 6. 6 y ponemos D en nuestra priority queue, que va a ir aquí. Y después, entre C y F, la distancia va a ser 2 más 6, da 8. Entonces F va a ser igual a 8. Y lo vamos a poner aquí. Va a ir empatado con J. Después ya terminamos de recorrer estos dos y vamos a sacar B, porque es el que está hasta arriba. Entonces tenemos B y B tiene 2 vecinos, que son E y F. Entonces empezamos con E y tiene
la distancia que hay entre A y E va a ser 5, que es lo que tiene B, más 7. Entonces son 12. Entonces E lo buscamos y tiene 12. Y después F tiene 5 más 6. Y E lo tenemos que poner en nuestra cola. A ver si no se me olvida poner al 1. Esperemos que no se me olvide nada, pero bueno, esta es la lógica de él. Y después va B y F. Entonces, pero F ya tiene un valor que es 8. Entonces, si a F nos vamos por B, tenemos que son 11 unidades. Son 6 más 5, 11. Resulta que 11 es mayor que 8, entonces ya no podemos F. O sea, este valor ya... Este camino no nos conviene para llegar a F porque tenemos otro camino más rápido que es por C, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Después sacamos otro valor de nuestra Priority Queue que es D, ¿no? Entonces D, ¿dónde está? D está aquí, ¿no? Entonces D tiene un vecino nada más que es H, y H tiene 5. Entonces el valor de 5 va a ser D, que es 6 más 5, H va a ser 11. Y vamos a poner a H aquí, que es 11. Y listo. Después sacamos lo que está en nuestra queue, que va a ser J. J está por acá, J no tiene ningún vecino, entonces ahí se queda. Después sacamos F, que tiene... Sacamos F, F tiene dos vecinos, uno es D y el otro es I. Entonces F ya tiene 8 y para llegar a D son 7, entonces da 15. Pero en 15 hay una ruta hacia D que tenemos 6, entonces no hacemos nada porque 6 sigue siendo el valor más corto. Después el otro vecino es I, que su valor es 8 que se necesita para llegar a F, más 1 que se necesita para llegar a I es 9. Y ponemos I aquí. Espero que no se me haya olvidado alguno. Entonces ya tenemos ahora I hasta el tope de nuestra cola y se lo sacamos entonces. Entonces I únicamente tiene un vecino que es K y que tiene 12. Entonces 9 más 12 son 21. Y ponemos K aquí. Después sacamos H. H tiene dos vecinos que son G y J, ¿no? Entonces para G son 11 más 4 son 15. Y va aquí. Ponemos a G aquí, que es el lugar que le corresponde. Y después a J, que entonces H son 11 más 10J son 21. Pero ya tenemos una ruta a J que es por esta, que es 8, entonces ya no volvemos a poner J, lo dejamos en 8. Y ahora sacamos E, esto es lo que va haciendo el algoritmo todo el tiempo, ¿no? Sacamos E, ¿dónde está E? E tiene dos vecinos que son F e I, entonces para llegar a F por E son 12 más 1, 13, pero a F ya podemos llegar en 8, entonces lo ignoramos. Y después para llegar ahí son 12 más 16, son 28, pero para llegar ahí ya tenemos una ruta que es 9, lo ignoramos, no hacemos nada con E. Después sacamos G, que tiene 15, G está aquí, y G tiene dos vecinos, que es I y K, ¿no? Entonces, para llegar a G ya tenemos 15, más 9 son 24, pero ahí ya tenemos una ruta con 9, entonces lo ignoramos. Y después para llegar a K son G, que son 15, más 9, son otra vez 24, pero para llegar acá ya podemos llegar en 21, entonces lo ignoramos. Sacamos G, después sacamos K, que no tiene ningún vecino, y como ya no hay nada en nuestra Priority Queue, este es el tree para llegar a todos los... Vamos a ver si no me equivoqué en alguno. Puede ser que me haya equivocado. B5, C2, D6, E12, F8. Creo que sí todos están bien. G15, H11. Normalmente si el último está bien, G20, K21, todos los demás están bien. Entonces, bueno, este es el Dijkstra algoritmo. Como ven, es muy sencillo de implementar y es extremadamente útil.
puede haber muchas variantes, muchas cosas, pero básicamente es usar una priority queue, ordenarla por distancia e ir sacando los elementos y viendo cuál es la distancia más corta para cada uno. Este es un algoritmo sencillo que sirve muchísimo.